Formalismo y antiformalismo es exactamente de lo que hemos venido hablando. En el planteamiento anterior, el planteamiento de la lógica formal, que está siendo criticada por el planteamiento de una lógica pragmática. Se adopta, en el planteamiento anterior vimos una postura antiformalista en torno al problema del razonamiento jurídico. Dicha posición se contrapone con la concepción formalista que propugna la aplicación de la lógica formal en la solución de los problemas jurídicos, resolviendo estos a través de la aplicación exclusiva de esquemas lógicos de razonamientos. Por esta vía se pretende entonces reducir el razonamiento jurídico a una operación silogística de lógica pura, en la cual se subsumen los hechos del caso singular controvertido, los cuales constituirán la premisa menor del silogismo judicial, bajo los preceptos de la norma jurídica general y abstracta, considerada como premisa mayor del silogismo, para obtener así, por medio de una inferencia deductiva, la solución del problema planteado a modo de conclusión. Tal postura, la cual ha sido denominada formalismo jurídico o mechanical jurisprudence, sostiene en definitiva la posibilidad de resolver los conflictos que se presentan en el ámbito del derecho con la aplicación exclusiva de la lógica formal. Sin embargo, resulta indudable que la función jurisdiccional, la del juez, es siempre y necesariamente creadora y constituye un proceso mucho más complejo que el silogismo aplicado mecánicamente, pues es innegable que el juez, al dictar su fallo, aporta de una u otra medida ingredientes que no figuran en la norma general en virtud de la aplicación al caso concreto cuando se obtiene dicho fallo. Esto en virtud de que las normas generales no son susceptibles de aplicación directa, de modo que es necesario construir el enlace entre la generalidad de la norma jurídica abstracta y la singularidad de la situación de hecho en consideración con miras a la creación de normas jurídicas perfectas, las cuales, a diferencia de las generales, son directamente aplicables y poseen fuerza ejecutiva con respecto al caso de especie. Señala Recasens que tal proceso es sumamente complejo y que dista mucho de ser una simple subsunción, involucrando por el contrario operaciones eminentemente valorativas, tales como la determinación de la norma general aplicable al caso de especie, esto es, la elección de la premisa mayor del pretendido silogismo judicial, la constatación de los hechos, la calificación jurídica de tales hechos y la apreciación de la prueba, operaciones todas ellas en las cuales es necesario recurrir en mayor o menor medida a criterios estimativos. Ello acentúa y evidencia la naturaleza eminentemente creadora del proceso de aplicación de las normas jurídicas generales, la emisión del fallo judicial, la creación de jurisprudencia. El lenguaje. Esto es importante tenerlo en cuenta en el ámbito del derecho. El lenguaje. El derecho es una ciencia. El lenguaje debe ser técnico, por lo tanto. La misma oración puede llenar al mismo tiempo una función informativa y otra expresiva. Para que una oración formule una proposición, sus palabras deben tener un significado literal o cognoscitivo, referido a objetos o acontecimientos y a sus propiedades. Sin embargo, cuando expresa una actitud o un sentimiento, algunas de sus palabras pueden tener también una sugestión o un impacto emotivos. Una misma palabra o frase puede tener simultáneamente una significación literal y un impacto emotivo. Se acostumbra a referirse al último como una significación emotiva o un significado emotivo. Entre los significados literal y emotivo de una palabra existe gran independencia. Por ejemplo, las palabras burócrata, funcionario público y servidor público tienen significados literales casi idénticos, casi significan lo mismo, pero sus significados emotivos son completamente distintos. El término burócrata tiende claramente a expresar resentimiento y desaprobación, mientras que el término servidor público tiene un carácter honroso que tiende a expresar simpatía y aprobación. La expresión
empleado de gobierno o funcionario público, es más neutra que cualquiera de esas otras dos. Es importante comprender que el mismo hecho u objeto denotado puede describirse mediante palabras que tienen impactos emotivos sumamente distintos. Así, en el ámbito jurídico, un abogado va a elegir la palabra funcionario público, porque es la palabra técnica, neutra, que está eximida de una carga emocional como la tienen las otras dos palabras. Dos personas pueden estar diferiendo de algún elemento entre ambas partes. Hablemos del acuerdo y el desacuerdo. Efectivamente, dos personas pueden diferir sobre si ha ocurrido o no un determinado suceso. Cuando se da esta situación, puede decirse que hay desacuerdo en las creencias. Por otra parte, pueden estar de acuerdo en que un acontecimiento realmente ha ocurrido, concordando así en las creencias, pero pueden tener actitudes muy diferentes y hasta opuestas hacia el mismo. La persona que lo aprueba lo describirá en un lenguaje que exprese aprobación, mientras que la otra elegirá términos que expresan desaprobación, lógicamente. De ahí que hay un desacuerdo, pero no es un desacuerdo en la creencia relativa a lo que ocurrió. El desacuerdo manifestado es una diferencia de sentimientos acerca de dicha cuestión, un desacuerdo en las actitudes. Respecto de cualquier cuestión, dos personas pueden concordar en las creencias y discrepar en la actitud, o pueden concordar tanto en unas como en otras, en las creencias y en las actitudes. También es posible que coincidan en la actitud a pesar de discrepar en la creencia. Uno puede creer que fulano de tal ha cambiado de opinión y elogiarla por oír la voz de la razón, mientras que otro puede creer que no ha cambiado en absoluto y elogiarlo por no haberse dejado influenciar por las lisonjas. Este tercer tipo de situación se da a menudo en la política. Diferentes personas pueden apoyar al mismo candidato por razones distintas y hasta incompatibles. También hay una cuarta posibilidad, aquella en la cual el desacuerdo es completo. Una persona puede aprobar cálidamente a fulano de tal por haber reconsiderado juiciosamente una opinión, mientras que otra puede criticarlo con el mismo vigor por ser demasiado testarudo para reconocer su error. En este caso, hay desacuerdo en la creencia y también en la actitud. Si nos interesa el problema de resolver los desacuerdos, es importante comprender que el acuerdo o el desacuerdo pueden referirse no solamente a los hechos, sino también a las actitudes frente a esos hechos. Hay diferentes métodos aplicables a la solución de diferentes tipos de desacuerdo. No obstante, si no vemos con claridad cuál es el tipo de desacuerdo existente, tampoco sabremos cuáles métodos deben aplicarse. Si el desacuerdo reside en las creencias, puede resolverse mediante una averiguación concerniente a los hechos. Pueden usarse las técnicas comunes de la verificación para decidir el problema. Puede interrogarse a testigos, consultar documentos, examinar archivos, etc. Teóricamente, puede discernirse los hechos y puede decidirse la cuestión, la cual resolvería el desacuerdo. En este caso, puede disponerse de los métodos de la investigación científica para averiguar los hechos, y basta aplicarlos cabalmente al problema de hecho acerca del cual hay un desacuerdo en la creencia. Verificados los hechos, todos estamos de acuerdo en que se han presentado los hechos de esta forma y el desacuerdo se corrige. Por otra parte, si hay desacuerdos en las actitudes, el asunto es diferente. Y no en las creencias, las técnicas apropiadas para resolverlo son diferentes, más amplias y menos directas. Puede ser útil, cuando hay desacuerdo en las actitudes, considerar qué implicaciones o consecuencias se desprenden de la acción referida y cuáles se desprenderían de algún otro curso de acción. Los problemas referentes al motivo o a la intención tienen aquí gran importancia. Estos, los motivos y las intenciones, indudablemente son también problemas, pero ninguno de ellos es idéntico al que se plantearía si hubiera desacuerdo en la creencia y no en la actitud.
Cuando dos o más personas creen algo en forma dogmática, el asunto puede ser más complicado, como podemos entender. Pero es posible disponer de otros métodos para resolver un desacuerdo en la actitud, como sería el actual planteamiento. Puede intentarse la persuasión utilizando en gran medida el discurso expresivo. La retórica puede ser de gran utilidad cuando se trata de unificar la voluntad de un grupo, de lograr la unanimidad de actitudes en un foro donde hay muchas personas, por ejemplo. Pero como es de suponer, es completamente inútil para resolver una cuestión de hecho, donde se presentan realidades concretas. Ahí los hechos mandan. Finalmente, cuando el desacuerdo reside en las actitudes, no en las creencias, puede expresarse el más vigoroso y, naturalmente, genuino desacuerdo con los enunciados que son todos ellos literalmente verdaderos, al menos en lo que respecta a su contenido informativo. A continuación vamos a hablar sobre el lenguaje emotivamente neutro. Es en las ciencias físicas donde se aplica con mayor amplitud el lenguaje neutro. Los términos más antiguos y con estímulos emotivos, las palabras con carga emocional, como por ejemplo noble o bajo, metales nobles, metales bajos, para caracterizar los metales, han sido desplazados por una jerga especial. O a través del tiempo se ha llegado a divorciarlos completamente de sus anteriores asociaciones honoríficas o despectivas. Y este ha sido un factor que ha contribuido al progreso científico. De este modo, si debemos investigar la verdad o falsedad literal de un asunto de vista y descubrir sus implicaciones lógicas, nuestra tarea será más fácil si traducimos toda formulación fuertemente emotiva sobre aquel a una descripción lo más neutra posible. Supongamos, por ejemplo, que nos interesa el problema del seguro de salud nacional obligatorio. Habrá quienes están de acuerdo en un seguro universal, otros no están de acuerdo porque ello implica el pago de seguro social. Si podemos llevar la discusión al terreno meramente neutro, técnico, los elementos a favor y en contra de una propuesta de un seguro social universal, podríamos desde el punto de vista racional y lógico llegar a un punto de encuentro, a una convención. En el caso costarricense tenemos un seguro social universal. Toda aquella persona que trabaja tiene que cotizar para un seguro universal. Y eso nos da derecho en el momento en que tengamos una enfermedad de accesar al seguro social. Bien, para poder llegar a ese entendimiento hubo que ponerse de acuerdo. Entre menos carga emocional tengan las palabras, mayores las posibilidades habrá para alcanzar un acuerdo convencional de común acuerdo entre ambas partes.